Muy buenos días, mi nombre es María Mercedes Macías Mendoza, estudiante de la Cátedra de Anatomía impartida por la doctora Amelia Arteaga en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. A continuación, yo les voy a explicar acerca de lo que es el hueso esfenoides y los huesos parietales. Entonces, el hueso esfenoides, como podemos observar, es un hueso impar, central y simétrico. Se encuentra situado en lo que sería la porción media de la base del cráneo, entre el hueso etmoides y frontal que se encuentran anteriormente y los huesos temporal y occipital que se encuentran posteriormente. Bien, para su estudio, el hueso esfenoides va a presentar lo que sería un cuerpo, alas menores, alas mayores y apófisis pterigoides. Yo voy a empezar describiendo lo que sería el cuerpo, que bueno, es irregularmente cúbico, por lo tanto va a presentar 6 caras. Empezaré describiendo su cara superior. En su cara superior vamos a encontrar una superficie cuadrilátera que es denominada como yugo esfenoidal. Este yugo esfenoidal se va a encontrar deprimido a cada lado, formando lo que serían los canales olfatorios. Estos se van a continuar hacia adelante con los canales olfatorios presentes en la lámina horizontal del hueso etmoides. Anteriormente a este yugo esfenoidal se va a encontrar lo que sería el proceso etmoidal, que estoy señalándolo con el cursor. Este proceso etmoidal se va a articular con el extremo posterior de la crista galli en el centro y hacia los lados con lo que sería la lámina cribosa del hueso etmoides. Posteriormente a este yugo esfenoidal se va a encontrar lo que es el limbo esfenoidal. Posteriormente a este se va a encontrar lo que sería el surco prequiasmático, que es lo que se observa de color amarillo. Este surco prequiasmático en estado fresco va a alojar lo que sería el quiasma óptico, es decir, al entrecruzamiento de las fibras axónicas del nervio óptico. Este se va a continuar a cada lado con lo que sería el agujero óptico, que es lo que está señalando el cursor, por donde van a pasar lo que sería el nervio óptico y la arteria oftálmica. Detrás de este canal óptico se va a encontrar lo que es la fosa pituitaria o silla turca, que es la que se encuentra aquí de color verde. Esta de aquí va a alojar lo que sería la glándula pituitaria o la hipófisis. Anteriormente a esta y posteriormente al surco prequiasmático se va a encontrar lo que es el tubérculo de la silla. Bien, entonces esta silla turca o la fosa pituitaria, como lo mencioné, la de color verde, se va a encontrar circunscrita por lo que serían las apófisis clinoides. Se encuentran acá lo que serían las apófisis clinoides anteriores y las apófisis clinoides posteriores. Sin embargo, también se menciona que se pueden encontrar las apófisis clinoides medias. Estas apófisis clinoides medias se pueden soldar con las anteriores formando un orificio denominado orificio carotidio clinoide, que va a dar paso a lo que sería la arteria carótida interna. También se pueden soldar con las apófisis clinoides posteriores formando otro orificio, el cual va a alojar la porción sinusal que comunica al seno cavernoso con el seno coronario que rodea la hipófisis. Bien, ahora lo que sería en su cara inferior, vamos a encontrar lo que sería una cresta, denominada como cresta esfenoidal inferior. Esta de aquí va a continuarse hacia arriba para formar lo que sería el pico del esfenoides junto con la cresta esfenoidal anterior. Esta cara inferior va a constituir la porción más posterior del techo de las cavidades nasales. Luego tenemos lo que es la cara anterior. Esta cara anterior, como lo mencioné, va a presentar en su parte media una cresta esfenoidal anterior, que se va a continuar con la cresta esfenoidal inferior y van a formar el pico del esfenoides. En esta cara vamos a encontrar a cada lado 2 orificios, que son los orificios de entrada para los senos esfenoidales. Lateralmente a estos se van a encontrar hemiceldillas. Aquí donde se observa el cursor, se observarían hemiceldillas que van a continuarse con las hemiceldillas de la cara posterior de los laberintos etmoidales.
Luego tenemos en su cara posterior únicamente lo que es conocido como el dorso de la silla. Este dorso de la silla se va a articular con el hueso occipital, formando el punto craniométrico llamado clivus. Continuaré describiendo lo que serían las alas menores. Las alas menores son esta porción de aquí que me encuentro señalando con el cursor. Estas son llamadas también alas orbitarias porque contribuyen a formar lo que sería el techo de la órbita. Tienen una forma triangular. Para su estudio va a presentar una base que se va a encontrar adherida a lo que sería el cuerpo del esfenoides. Se va a encontrar un borde anterior que se va a articular con el hueso frontal y un borde posterior que va a terminar con las apófisis ya mencionadas anteriormente, que son las apófisis clinoideas anteriores. Va a también tener un vértice en la parte de acá, o sea, la punta de estas alas es denominada como lo que serían las apófisis ensiformes. Va a tener dos caras, una cara superior, que es la que estamos observando en este momento, y una cara inferior que contribuye a formar lo que sería el techo de la órbita. Ok, ahora continuaré describiendo lo que serían las alas mayores. Las alas mayores va a contener lo que serían dos caras, una cara endocranial o cerebral y una cara exocranial, que son las que observamos de este lado. Yo comenzaré describiendo lo que sería la cara endocranial. Esta cara va a presentar tres orificios que de anterior a posterior los mencionaré. Primero, el agujero redondo o redondo mayor, que va a dar paso a lo que sería el nervio maxilar, que es rama del trigémino, y también a veces va a dar paso a lo que serían pequeñas venas emisarias. Luego encontramos lo que sería el agujero oval, que es denominado así debido a su forma ovalada, que va a dar paso a lo que sería el nervio mandibular, que es rama del trigémino, y también a la rama accesoria de la arteria meningia media. También vamos a encontrar lo que es el agujero espinoso o foramen redondo menor, que va a dar paso a lo que sería la arteria meningia media y también al ramo meningio del nervio mandibular. En esta cara también se van a encontrar dos orificios, pero suelen ser inconstantes, es decir, que no siempre los vamos a encontrar, que son el agujero venoso de Vesalio, que se encuentra anterior y medialmente al agujero oval y va a estar atravesado por una vena emisaria. También se va a encontrar lo que es el agujero petroso, que está situado medial y posteriormente al agujero oval y está destinado al paso del ramo comunicante con el plexo timpánico unido al nervio petroso menor. Ahora describiré lo que es su cara exocranial. Bueno, su cara exocranial se va a encontrar dividida en dos caras. Primero, una cara orbitaria, que es la que encontramos aquí, y una cara temporocigomática, que es la que me encuentro señalando con el cursor. Y se encuentran divididos por lo que sería un borde cigomático. Este borde cigomático es vertical, como lo podemos observar, y se articula con el borde posterior de la apófisis frontal del hueso cigomático. La cara orbitaria que encontramos acá participa en lo que es la formación de la pared lateral de la órbita. Es aplanada y es triangular. Su cara temporocigomática se va a encontrar dividida en dos porciones, una superior o temporal y una inferior o cigomática. Bueno, entonces voy a describir lo que serían también sus bordes. Va a constar de lo que serían dos bordes, uno medial y otro lateral. Su borde medial comprende de tres segmentos. Un segmento anterior, que es el que podemos observar aquí, que estoy señalando con el cursor. Este segmento anterior va a formar lo que sería el labio inferior de la fisura orbitaria superior o también conocida como hendidura esfenoidal. Esta fisura orbitaria superior va a permitir el paso de lo que serían los nervios oculomotor, abducens y troclear. Y también ramos terminales de lo que sería el nervio oftálmico, que es rama del trigémino, y de lo que sería la vena oftálmica. Luego tenemos en su segmento medio, que es esta parte que me encuentro aquí señalando, la cual va a estar adherida a lo que sería el hueso esfenoides y constituye lo que es la raíz del ala mayor. En su segmento posterior
que ya constituye lo que es la parte que está por acá. Esta de aquí va a estar cerca del cuerpo del esfenoides y se va a encontrar una saliente que es larga y estrecha y se trata de lo que es la língula esfenoidal, que es la que me encuentro señalando en estos momentos. Tenemos también lo que es el borde lateral, que es este de aquí que señala lo que es el cursor, y este de aquí se va a articular en toda su extensión con lo que sería la porción escamosa del hueso temporal. Como últimos elementos de lo que sería el hueso esfenoides, vamos a encontrar a lo que serían las apófisis pterigoideas. Estas de aquí se van a implantar en lo que sería la cara inferior del cuerpo del hueso del esfenoides y se van a encontrar dos raíces, una que es medial y una que es lateral y que suele ser más gruesa que la medial. Estas de aquí se suelen encontrar separadas al inicio, por lo que sería un conducto que es denominado el conducto pterigoideo. Bueno, su ala medial va a constituir lo que sería una fosa denominada como fosa navicular o escafoidea, que presta inserción al músculo periestafilino interno. También se encuentra lo que es la fosa pterigoidea, que va a prestar inserción a lo que sería el músculo pterigoideo medial. En el ala lateral se puede observar aquí que hay una pequeña saliente, que es denominada como espina de Sibinini o también apófisis pterigoespinosa, ya que va a dar inserción a lo que sería el ligamento pterigoespinoso de Sibinini. Ahora explicaré acerca de lo que es el hueso parietal. El hueso parietal es un hueso plano de forma cuadrangular. Se sitúa a cada lado de lo que sería la línea media y se encuentra en la porción superolateral del cráneo. Se encuentra posteriormente a lo que sería el hueso frontal, anteriormente a lo que sería el hueso occipital y superiormente a lo que sería el hueso temporal. En este vamos a estudiar dos caras, una exocranial o externa y una endocranial o interna. También vamos a estudiar cuatro bordes y cuatro ángulos. Entonces comenzaré describiendo lo que sería su cara externa o exocranial. Esta cara, como podemos observarla, es convexa. Se va a encontrar recorrida inferiormente por dos líneas curvas, que son las líneas temporales superior e inferior. La primera va a dar inserción a lo que sería la fascia temporal y la inferior va a dar inserción a lo que sería el músculo temporal. Superiormente a la línea temporal se va a encontrar esta eminencia en su parte media, denominada como tuberosidad parietal. Cerca del borde superior de este hueso se va a encontrar lo que sería el agujero parietal. En este atlas no se encuentra bien, pero adjuntaré una imagen. Luego vamos a describir lo que sería su cara interna o cara endocranial. Esta cara, por el contrario, es cóncava y es más profunda. Se va a encontrar deprimida en su porción media, por lo que sería la fosa parietal. Va a estar recorrida por surcos vasculares, los cuales discurren de las ramas de la arteria meningia media. Nuevamente, estas no se encuentran observables en este atlas, entonces voy a adjuntar una imagen. Bueno, a lo largo del borde sagital, es decir, de este borde, se va a encontrar un surco que une al hueso parietal del lado opuesto para formar lo que es el surco del seno sagital superior. Lateralmente a este surco se suelen encontrar también fositas granulares de Paccioni, análogas a las del hueso frontal. Ahora voy a describir sus bordes. Entonces, primero encontramos lo que sería su borde sagital o borde superior, que es el que me encuentro aquí señalando con el cursor. Este borde lo que va a hacer es articularse con el hueso parietal del lado opuesto mediante lo que es la sutura sagital. Luego, en lo que es el lado de acá, vamos a encontrar el borde escamoso, el cual se va a articular con la porción escamosa del hueso temporal.
Podemos observar también lo que es el borde frontal o borde anterior, que se va a articular con el hueso frontal mediante la sutura coronal o frontoparietal. Por último, tenemos también lo que es el borde occipital o borde posterior, que se une a lo que es la escama occipital por medio de la sutura lambdoidea. También describiré los ángulos. Primero vamos a encontrar lo que es el ángulo anterosuperior, que me encuentro señalando en la parte de acá, que corresponde a lo que es la unión de las suturas coronal y sagital. Este punto es denominado brecma. Tenemos también lo que es el ángulo occipital, o conocido como ángulo postero-superior, que se halla en la unión de la sutura sagital y la sutura lambdoidea. Este punto es denominado lambda. Tenemos también lo que es el ángulo esfenoidal o ángulo anteroinferior, que se une a lo que es el ala mayor del hueso esfenoides por medio de una sutura que parte del punto pterion, es decir, la región donde se van a unir los huesos frontal, parietal y el ala mayor del hueso esfenoides. Como último punto tenemos lo que es el ángulo mastoideo, o también conocido como ángulo póstero e inferior, que va a intervenir en la formación del asterion, es decir, el punto de unión de las suturas que unen al hueso parietal con el occipital y el temporal. Muchas gracias. Ñaña, dime, Ñaña, ¿me puedes contar el cuento que me contaste la vez pasada y que no puedo dormir? No. Había una vez en la ciudad Cuerpo Humano un pequeño reino llamado Esquelonia, donde habían estructuras de mucha antigüedad, los huesos del cráneo. Tales estructuras eran tan resistentes y servían de sostén y protección ante las amenazas de los enemigos del rey, el cerebro. En Esquelonia, el hueso más importante y poderoso era el esfenoides. Era como el gran castillo del reino, situado en la parte central del cráneo. Su forma se asemejaba a un murciélago con alas extendidas y tenía varias estructuras notables. El hueso esfenoides tenía dos alas, llamadas alas mayores y menores, que se extendían hacia los lados. Estas alas tenían a su alrededor otros huesos del cráneo, y también los de una ciudad vecina, la cara. Además, en la parte central del hueso esfenoides había una estructura especial, llamada silla turca. Era como un pequeño trono donde permanecía la glándula pituitaria, quien era la esposa del cerebro. Estos en conjunto velaban por la seguridad del reino. En Esquelonia, cerca del hueso esfenoides, se encontraban dos edificaciones muy especiales, llamadas huesos parietales. Eran como dos torres cuadriláteras y planas, entre las cuales se encontraba la grieta sutura sagital. Estos huesos formaban la bóveda craneal y protegían al rey, que si bien era el gobernante de todo el cuerpo. Los huesos parietales tenían una estructura muy interesante. Estaban compuestos por dos paredes, una pared externa, dura y resistente, llamada cara externa, y una pared interna, llamada cara interna, donde hace mucho tiempo atrás, tras la invasión y ataque de la enemiga arteria meningia media y su ejército de las ramas, dejaron pequeñas grietas. En Esquelonia, los huesos esfenoides y parietales se comunicaban con otras estructuras resistentes a través de pequeños puentes que los habitantes llamaban aberturas y canales. Era un trabajo en equipo asombroso, que permitía a toda la ciudad Cuerpo Humano estar protegidos ante cualquier daño. Los demás habitantes, quienes eran los órganos, admiraban y respetaban lo resistentes que eran las edificaciones de este reino. Sabían que cada una tenía un deber importante y que solo trabajando juntos podían mantener la ciudad a salvo.